con Alejandra Casado para Frecuencia Origen. Vamos a hacer una entrevista tratando de ir a fondo para conocer bien quién es Alejandra y qué es lo que está desarrollando. Así que la primera pregunta sería, ¿quién es Alejandra Casado? Bueno, ¿Vos querés hacer? qué sorpresa. Y sí, si no el entrevistado. Bueno, en primer lugar es una persona común, es una persona, un humano básico, argentino, nacido en Buenos Aires en el año 69. Y bueno, ¿qué te puedo decir? A ver, ¿qué cosas? Cuando uno busca en internet sí. Alejandra Casado, se te Sí. vincula automáticamente con dos temas separados. Que aparecen separados, que se pueden juntar, no sé, eso después lo dirás vos. Uno es el desdoblamiento del tiempo Sí. y el otro es la lógica global convergente. Ajá, mira. ¿Sí? Sí, Eso es sí. lo que aparece cuando uno busca Alejandra Casado Mira en qué Google. bien. Entonces, Bien. ¿cómo se vincula Alejandra Casado? ¿De dónde se vincula? ¿Y por qué estos dos temas por separado o por qué se juntan? Ajá. Anda tranqui, yo te voy interrumpiendo. Bueno, cómo no. Bueno, en el derrotero de la vida de cada uno, los intereses lo van guiando a conectarse con distintas cosas, de distintas maneras. Y bueno, en este sentido, mi autorreferencia siempre estuvo muy presente, o sea, esta cosa de acercarme a los temas que me interesan. Y bueno, en este sentido empezó un aporte público después de que ya había encontrado en mi vida un aporte privado, ¿no? Un aporte privado es cuando uno encuentra una hilación lógica en distintos temas, en distintos sucesos que tienen relación con lo que te interesa y también que de alguna manera te vincula con el entorno. Entonces, la búsqueda privada sería esto y la trascendencia pública comienza donde se comparte esto, este hallazgo que se hace en forma privada, en la vida particular de uno. Se hace este hallazgo y entonces empieza todo un comunicar público, ¿no? Ese comunicar público que comienza con YouTube, con mi primer video de YouTube, porque nunca antes había hecho otro video en YouTube, fue primera vez. Y bueno, y ese video la verdad que nadie esperaba que tuviese la repercusión que tuvo, fue muy, muy grande, muy importante. Y a partir de ahí, este compartir se fue desarrollando cada vez más, de distintas maneras. Terminamos organizando eventos y bueno, que por supuesto tuvieron que ver con el desdoblamiento del tiempo. Y este entendimiento es algo que se activó y solo se fue desarrollando, ¿no? Como que ese nivel de búsqueda que uno tiene de manera privada es como que va andando muy lento, transcurriendo en la vida normal de uno, ¿sí? Llega un momento, un hito, un cruce espaciotemporal donde se juntan varias cosas y que terminan por detonar a un proceso de aceleración. O sea que ese proceso que yo venía cursando muy de a poquito, sucedió algo, que es lo que explico en el video 1, y ahí se detona una otra velocidad en el desarrollo. Entonces esta velocidad es distinta que la que había antes y también es distinta de la que hay ahora. O sea que es una velocidad que fue en aumento, ¿sí? Y esto es un nivel de conectividad. Entonces esa conectividad fue desarrollando lo que hoy conocemos como lógica global convergente, ¿no? Pero que fue el camino previo, fue el desdoblamiento del tiempo, ¿sí? Y las dos patas en las cuales fueron los detonantes y el que hizo la llave para que detone, ¿no? Sería el desarrollo de Hammer, comprendiendo por cómo es que nuestro inconsciente biológico reacciona y es activo en nuestros conflictos en la vida. Es como nuestro cuerpo como si fuera un comunicador espaciotemporal, porque los conflictos del principio de la Tierra los convierte en la actualidad a través de tus síntomas, ¿sí? Y por el otro lado, desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Garnier-Mallet,
que hasta ese momento se mostraba, bueno, de una manera, ¿no? Como una técnica para comunicarse con el doble en la noche. Y en el medio, el señor Corbera, que juntaba a estas dos cosas y tomando el evento con otro montón de gente. Entonces, ahí es donde se hace una configuración espaciotemporal, que todo tiene que ver con todo, tiene mucho que ver el desdoblamiento del tiempo, pero tiene mucho que ver Hammer con qué liga a ese desdoblamiento del tiempo. ¿Y qué tiene que ver el inconsciente biológico en eso? Entonces, eso es lo que hace el cruce espaciotemporal, que detona que esa velocidad de conectividad empiece a tomar una dimensión cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, hasta ver que hay una trama lógica en el espacio-tiempo que nos ayuda, nos colabora para poder ver la perspectiva desde la nada, y desde la nada en su desdoblamiento podrías tomar cualquier punto de ese desdoblamiento y también participar de esa conectividad. O sea que la nada nos está abriendo la puerta a tener su propia conciencia dentro de nuestra propia conciencia, ¿sí? Y eso es mucho decir, porque todo nuestro inconsciente biológico se va a basar en esa conectividad espaciotemporal. O sea, desdoblamiento es que de pronto tenés un punto de observación, que es el propio, el particular, ¿sí? El de uno mismo, y el desdoblamiento hace que de pronto tengas la capacidad de disociarte en distintas velocidades de frecuencia, y esa observación mantener un vínculo lógico con ese que se desdobla, ¿no? Es la identidad que se desdobla, es la nada que se desdobla, ¿sí? Es la Tierra que se desdobla. El universo en sí se trata del desdoblamiento, y cuando empezamos a ver la lógica de estas aperturas temporales, esta comunicación recíproca se empieza a dar y se empieza a desarrollar, y en ese desarrollo aparece la lógica global convergente. Entonces, por eso es de acuerdo a qué tiempo uno pesque el compartir que está brindado en internet, se va a vincular con un momento del desarrollo, ¿no? Vamos a ver los videos 2013, son de una manera, tiene una terminología. Después vamos a ver el 2014 cómo aparece otra terminología, aparecen otras cosas. En el 2015 aparecen otras cosas, en el 2016, y bueno, y ahora en el 2017 otras cosas, ¿no? Entonces, la velocidad del desarrollo es un incremento muy grande que bueno, ya vamos a ir entendiendo más de qué se trata, ¿no? Cada uno va a ir resonando a su tiempo. No hay, en esto no se puede apurar los tiempos de cada uno. Cada persona va a tener, como si cada persona viviera en un renglón de conciencia, ¿sí? Ajeno a que existen otros renglones de conciencia. Entonces se comunica todo así, desde acá, desde su renglón. Y de pronto es como empezar a ver que existen otros renglones. ¡Pu! 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 Y otros tamaños de letras también, ¿no? Y que también se pueden conectar. Y que también entender la lógica de este renglón no es igual a entender la lógica de este renglón, que no es igual a entender la lógica de otro renglón. Entonces, todas las perspectivas, microperspectivas y macroperspectivas, se van a estar ahora entrecruzando. Vamos a hablar de renglones distintos a renglones distintos. Y eso está muy bueno, porque estamos dándole paso a una conciencia interdimensional, ¿sí? Así que bueno, esta es un poquito Alejandra Casado, no se puede separar ahora de esto, ¿no? Claro. Varias cosas se me ocurren a partir de lo que dijiste. Lo primero es, cuando hablas de conciencia, porque hablas de las conciencias individuales, de que se expande, ¿a qué tipo de conciencia te referís? ¿A la que habla el psicoanálisis? ¿A la que habla la psicología tradicional? ¿Qué tipo de conciencia es la que vos hablas? Bien. Primero, la conciencia alude a un saber sistémico, ¿sí?
Y si yo estoy considerada yo como un sistema en mí mismo, significa que me vuelvo consciente de cómo opero como sistema, ¿no es cierto? Ahora, si yo, no sé, podríamos expandir esto, que es de una unipersonal, a un grupo determinado. Y entonces comprenderíamos el grupo como sistema. Estaríamos viendo la conciencia de ese sistema, ¿sí? Que no es lo mismo que las personas que participen en ese sistema se vuelvan conscientes del rol que ocupan dentro de ese sistema, ¿sí? Entonces, la conciencia sería la capacidad de ser consciente el sistema que soy y ser consciente también del sistema con el cual me estoy comunicando. Entonces, el desarrollo de la conciencia es la conciencia, el saber en qué sistema estoy operando. Como si todo yo fuera un sistema y aprendo sobre eso, ya me vuelvo consciente de eso. La conciencia es el saber bajo qué sistema uno está operando. Eso. Bien. ¿Sí? Entonces vas a darte cuenta que, por ejemplo, unos pueden tener una conciencia superficial o más profunda, o más profunda, o más profunda, o más profunda. O sea, la conciencia va a ser respecto del observador que está mirando un sistema. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, una autoconciencia. ¿Sí? Una autoconciencia, pero que como siempre un sistema se relaciona con otro sistema mayor, hay que ver qué grado de conciencia se puede adquirir de nuestra existencia, por ejemplo. Yendo al tema de la existencia, ¿por qué la lógica es global y no universal? Porque estamos partiendo del receptor tierra. Estamos tomando al receptor tierra como una gran terminal receptora de todo el universo. Entonces, si no tomamos esa conciencia global respecto del planeta Tierra, no tendríamos a dónde colocar una conciencia universal. Bien. Porque nuestros soportes físicos dependen de un planeta, ¿sí? Ese planeta tiene unas características determinadas que nos dan la posibilidad de exploración del universo desde un renglón de conciencia del universo, ¿sí? Que ese renglón sería todas las cualidades biológicas que nosotros tenemos disponibles y que nos conectan al universo, ¿sí? Y como hay un desdoblamiento en curso, por supuesto, podés descascarar esta parte, quedarte con una masa abstracta y viajar por el universo. Pero ahí vas a hacer un viaje gaseoso, ¿sí? Es un viaje gaseoso. Con cuerpo incluido, ya ese viaje espacio-temporal toma otro porte, ¿sí? Ya está en una expresión mucho más condensada de existencia. Y entonces, esta es la gran aventura que nos propone la Tierra. Que veamos al universo, pero desde una frecuencia densa, ¿sí? Ahora, ¿cómo explorar el universo desde una frecuencia densa y que esto sea agradable y no una tortura? Bueno, entendiendo cómo se formó la Tierra, para qué se formó, para qué son los planetas, para qué son los soles, para qué es el universo expresado, y todo eso desde la nada misma. Entonces, con todas esas lógicas, me podré ir armando y configurando una conciencia del sistema universal, donde estoy incluido, por supuesto, y donde tengo un rol, ¿sí? Porque vamos a empezar a conocer la estructura de cómo funciona el universo expresado, pero desde antes que se exprese, ¿sí? Porque si no es desde antes que se exprese, voy a conocerlo a partir de la condición y no a partir de la elección, ¿sí? Entonces, esto es... La fantasía de todos es en la exploración del espacio-tiempo, Sí. Es la máquina del tiempo, es ir al pasado, y que no toques el mosquito porque cambia todo el universo y da miedo.
no Bueno. es así lo que vos proponés. No, para nada. Para nada. Esos viajes son viajes multilineales que no tienen nada que ver con el receptor tierra. El receptor tierra hace soporte para un montón de cosas, pero ahora se trata de que en realidad no es una conexión que nosotros la buscamos, es una conexión que nos encontró. Con el receptor tierra. Este desarrollo, Ok. ¿sí? Este desarrollo no es una conexión buscada. Nosotros somos el encuentro, o sea, nos encontró. Porque las filtraciones que se fueron dando, tiempo, lugar y circunstancia, ¿no? Combinó cosas, combinó elementos para que se dieran una serie de circunstancias. Y se empezó a filtrar otra conciencia, ¿sí? La conciencia espaciotemporal de la Tierra. La conciencia espaciotemporal de la Tierra. Entonces, porque si seguís el desarrollo te vas a dar cuenta que la perspectiva brinda desde el receptor tierra mismo. Y no solamente desde el receptor tierra en su expresión positiva, su expresión negativa. Y no solamente desde el sol en su expresión positiva, sino desde el sol en su expresión negativa. Realmente es muy grande. Pero son frecuencias de conciencia que no las podemos tener desde nuestro renglón de conciencia humana si no empezamos a desarrollar una grilla lógica espaciotemporal. Entonces va a haber otros renglones que nos vamos a poder conectar, pero en la medida en la que a nosotros nos resuene de que todo está conectado, de que todo tiene sentido, ¿sí? De que no hay cosas importantes y cosas no importantes, que las cosas no importantes y las importantes están totalmente vinculadas. En fin, hay un montón de nociones que si no nos resuena, si no la tenemos como una intuición, no vamos a poder seguir avanzando. Se tienen que permear ciertas capas de la conciencia para que la persona pueda ir a aventurarse a algo más. Si no, no. Si no es como que ahí queda, ¿no? Se vive en ese renglón. Ese renglón es como que tiene un techo, claro, y un suelo que no permite ninguna ni puertita ni ventanita. Vos tenés que manejarte dentro de esos parámetros. El tema es que ahora, más allá de lo que nosotros percibimos, ese renglón está siendo totalmente filtrado. Y están sucediendo cambios en el mundo que pareciera que nadie dirige, ¿sí? Pero sin embargo, esos cambios tienen una lógica. Pero ¿cómo puede ser si en toda la historia los cambios tuvieron protagonistas? Fulano de tal hizo tal cosa y provocó tal otra y todo lo otro. Ahora pareciera que todos los países están teniendo procesos similares que no tienen una conexión entre sí. Entonces, hay otra dimensión que está filtrando a la conciencia humana, la está filtrando por todas partes, y la conciencia humana todavía no se termina de enterar. No se termina de enterar. Como que este protagonismo, que parecemos ser los más inteligentes del universo expresado, ¿no? Es como que se nos está pinchando ese globo. Y ahora nos estamos empezando a dar cuenta que, por ejemplo, nuestros líderes o todo lo que nosotros tenemos apoyado los valores, es como si alguien hubiera prendido una linterna y se estuvieran viendo todo lo que había guardado, todo lo que estaba abajo, todo lo que... La trastienda de todas las cosas. Y dice, ¿y quién hace todo esto? Y claro, se empiezan a poner paranoicos de que se lo están haciendo el otro, y se lo están haciendo el otro. Y en realidad, eso es una conectividad multidimensional que está ocurriendo. Alcanzamos a darnos cuenta de cosas,
mientras esas cosas están sucediendo. Antes era un mecanismo de acción-reacción, acción-reacción. Ahora pareciera que el mecanismo de acción, en vez de provocar una reacción, provoca un barrido que va y vuelve y desmantela al que lo emitió. ¿No? O sea, vos fíjate que, por ejemplo, ahora, no sé si puedo ir a cosas de la actualidad. Sí, no hay problema. Explícala porque por ahí. Cosas de la actualidad. Es como que al ver que vamos hacia un lugar que no es el que muchos desean ir, proponen situaciones de violencia, de conflicto extremo, como bueno, en toda Sudamérica fueron las guerrillas y todas estas cosas. Y por miedo a estos cambios que no se terminan de comprender, aparecen estos líderes muy referenciados al pasado queriendo hacer lo mismo, apretan la botonera de lo que 10 años atrás hubiera provocado desastres, y ahora la gente escucha eso y lejos de reaccionar, hace un barrido, y ese barrido ¡tuc! Y termina desmantelando a ese mismo operador que quería provocar el disturbio. Claro. ¿Sí? O sea, es como que deja en evidencia cada vez más que la cosa va por otro lado. Claro. Pero ¿qué ocurre? Esto que decíamos, ¿no? Muestran, pero no pueden ver. Vamos a ver muchos actores que en la sociedad están actuando, mostrando determinadas distorsiones de una manera maravillosa en pantalla gigante, pero no pueden ver lo que están mostrando. Porque cuando lo muestran, se están proyectando en su cabeza una película del pasado. Sin embargo, están dialogando con un entorno que está en otro lugar. Y que no va a tener la reacción que tuvo en otro tiempo, espacio. Porque estamos en otro tiempo, espacio. ¿Sí? Y el inconsciente biológico ha mutado porque ha sido visto, porque ha habido una interconexión de fondo, porque ya presente, pasado y futuro se están conectando muy bien, y nuestros inconscientes biológicos se conectan primero que nuestras conciencias. Entonces eso produce un desconcierto muy grande. O sea, en definitiva, la identidad como humano se nos está desconfigurando. Se nos está desconfigurando. Lo que teníamos por valores se nos está desconfigurando. Y por más que hacemos mucha fuerza por sostener la identidad, la bandera y la postura, cada vez va a costar más. Cada vez va a costar, hay que hacer un esfuerzo mayor para poder sostener la divergencia. Y la convergencia se va a volver algo más propicio, más fácil, más directo, más relajado. O sea, la divergencia va a empezar a llevar más trabajo y la convergencia menos trabajo. ¿Sí? Porque la Tierra es dirigida desde su propio futuro y ya no desde su propio pasado. ¿Sí? Entonces, a nosotros que estamos arriba de ella, por supuesto, referencia al pasado, va a costar mucho más. Pero bueno, como todavía el desconcierto es grande, todavía no se comprende cómo funciona todo esto, pero tened por seguro que para el 2020 estamos en paridad. Ya el diseño tierra y el diseño humano van a estar ambos en una recreación continua, y esto que son las aperturas temporales y su lógica es como el pan nuestro de cada día. O sea,
no hay más lugar para otras cosas. Pero bueno, son cambios muy grandes, ¿no? Ujú. Pero que están sucediendo y que son totalmente inevitables. Nos exceden. Nos excede porque o sea, no podemos controlar la conciencia de la Tierra. O sea, lo que se ha despertado es la conciencia de la Tierra. No se puede, porque no tenemos cómo frenarla. 2 o 3 cositas de todo lo que dijiste. Al principio hablaste, porque me pareció un poco técnico y por ahí no se entiende, del negativo del Sol y el negativo de la Tierra. ¿Qué es eso de negativo? Bueno, a ver, voy a tratar de... Lo más llano posible. Las páginas web, entonces nosotros vemos que hay un recuadro que está arriba, que es el cabezal de la página, los dibujos, las columnas, ¿no? Y vemos los distintos colores, y vemos las distintas tipografías, y vemos toda una armonía en esa composición. Pero si nosotros viéramos la hoja de datos, la página que le ordena al procesador, al servidor, armar esa página como la armó, vamos a ver que es blanco sobre negro. Son comandos lógicos, estructurados. Ese sería como el negativo de la página. Lo que no se ve. Lo que no se ve, pero hace que lo que se ve se vea de la manera que se ve. ¿Sí? Entonces, la conciencia es igual. La conciencia tiene su aspecto positivo, que es lo que yo le puedo dar forma, color, armonía, composición, y tiene su lado negativo, que son situaciones, vinculaciones lógicas específicas, ¿sí? Y cuando tengo una fricción de lógicas, ¿sí?, en lo que es la conciencia positiva aparece un conflicto. Pero en la negativa es una fricción de lógicas, es una inconsistencia en el código. Hay una inconsistencia en el código, entonces quiero cargar la página y me aparece 404 error. ¿no? O sea, es impresionante, pero aparece eso. Entonces, todo eso nos está diciendo hay una fricción de lógicas. Entonces, los conflictos que nosotros tenemos en la conciencia positiva, ya sea de una persona particular, de una familia, como otro sistema, de una sociedad, de la relación gobierno-persona o religioso-persona, o sea, todos los conflictos tienen su aspecto positivo, que es el argumento lineal. Me vino a pegar y entonces me dolió y entonces yo le pegué. El argumento lineal. Y tiene su lado negativo, que es donde todos esos códigos del sistema que yo soy, del sistema que el otro es, de cómo de cómo a mí me parece que el otro tiene que ser, todo eso entra en fricción. Es una fricción lógica. Y después se expresa en el positivo. Nosotros lo que estamos haciendo es aprendiendo a ver en lógica lo que motiva a las fricciones dentro del diseño, dentro de la identidad, dentro de la conciencia particular nuestra, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que cuando lo vemos acá en el negativo, hay un ahorro de energía muy grande. Porque el ahorro de energía para disolver un conflicto desde la lógica es muy pequeño. Es muy pequeño. Pero cuando vamos a atravesar donde todo es expresado energéticamente hablando, donde el píxel que compone el dibujo está ahí con su peso específico, ahí es donde las cosas cuestan. Porque no tenemos un reconocimiento del renglón que subyace, que es lógico, que es el negativo de ese renglón. Entonces vamos a ir viendo estas cosas cada uno a su manera,
cada uno a su ritmo, pero está al alcance. Está al alcance de desarrollar una noción de conciencia para poder percibir a nuestra conciencia positiva. Desde un lugar donde el ahorro energético es total. Pero tenemos que tener un armado lógico disponible. ¿Y nosotros para qué usamos la lógica? ¿Para qué la usamos a la lógica? Esa era una pregunta que te iba a hacer. ¿Es autoayuda? ¿Sirve para las personas? La persona puede decir, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, la lógica, ¿para qué sirve? Para absolutamente todo. Pero lo que pasa es que está operando inconscientemente. Entonces, inconscientemente hay un enredo y tu vida se trata del andar de ese enredo. Porque vas a tener tus argumentos para ir a pelearte con todo lo que te quieres pelear, vas a tener tus argumentos para enamorarte del que te quieras enamorar, vas a tener tus argumentos, en fin, todo eso va a estar fluyendo, pero hay una trastienda que es lógica, en la cual vos verías cómo está funcionando. Y no solamente eso, sino que verías muchas cosas más. Pero bueno, en la medida que nosotros estemos prestos a abrir un campo de conciencia lógico, lo que van a pasar son filtraciones. ¿Filtraciones qué significa? Que las cosas no funcionan como antes y te genera incertidumbre. ¿Sí? Entonces, esa desestabilización va a provocar una nueva pregunta. Esa nueva pregunta te va a abrir la puerta hacia una comprensión lógica, nueva. ¿Por qué? Porque la que tenías vieja ya no sirve. Vas a notar que está desactualizada. Vas a notar cada vez más que esa lógica en la cual se movía tu vida está desactualizada. Y por querer entender el mundo que te rodea en el presente, se abre la puerta hacia un desarrollo lógico nuevo. Entonces, yo creo que si queremos dejar la entrevista en un nivel básico, es hasta ahí. Claro. Es solamente hasta ahí. Porque es cómo es que yo haciendo lo que hacía no obtengo lo que obtenía. Claro. ¿Sí? ¿Qué cambió? ¿Sí? En un momento una persona dice, porque el ADN de la economía en la Argentina es así. Y yo le diría a esa persona, en este momento a la Argentina la maneja su ARN, no su ADN. ARN. Claro. O sea, una cosa es el ARN y otra cosa es el ADN. ¿Sí? El ADN es como si fuera, tenés este piano, pero el que sabe tocar el piano es el ARN, ¿no? Está, por supuesto, en otra frecuencia de conciencia, opera otra lógica y está moviendo el piano. Entonces, los que se guiaban por el ADN están desconcertados. Claro. Desconcertados. Hay un desconcierto general en todas las personas. Y un miedo muy grande, porque hay personas que ven más que otras. ¿Sí? Entonces, no van a poder comprenderse, porque no se dan cuenta ni siquiera de qué dependen esos cambios de perspectiva. Hay observadores que intuitivamente, naturalmente, ven desde una abstracción la realidad y tienen una captación distinta. Entonces tienen más conectividad con el futuro. Hay otros observadores que tienen su observación puesta sobre la carga y su referencia más puesta al pasado. Entonces quieren ir con las experiencias del pasado y por supuesto que no ven lo mismo. ¿Sí? Pero bueno, suponete que fueron a la misma universidad, suponete que fueron economistas, suponete, y no ven lo mismo. Porque uno mira con la carga del pasado
y otro mira con otra cosmovisión, que se va filtrando. Entonces, es como cada uno configura su receptor particular. Y esto es lo que estamos aprendiendo las personas comunes. Las personas comunes. Porque eso es condición sine qua non. Si uno no se coloca como una terminal del receptor tierra, no puede tener acceso a la conciencia de la tierra. Yo no me puedo conectar con la conciencia de la tierra como presidente de algún lado. No da. O sea, ese título no serviría para nada. Bueno, yo soy de la NASA, entonces la conciencia de la tierra me tiene que dar bola a mí. Discúlpame, no va por ahí. ¿Sí? Yo soy el Papa. ¿Cómo la conciencia de la tierra no se va a comunicar conmigo? Tampoco va por ahí. Menos todavía. ¿No? Porque justamente el calendario nuestro tiene unas alteraciones que ha sufrido y han alterado la conectividad. Entonces, menos todavía. Hay que hacer profundos blanqueos para restituir esa conectividad. Así que bueno, entonces, condición de persona común es la que se precisa para establecer una conectividad con la conciencia de la tierra. Que ahora ya lo digo de esa manera porque estamos a punto de entrar en el evento 44. O sea, el evento 44 es definitivo. O sea, es este enlace con las personas comunes que asumen que la conciencia de la tierra ya está entre nosotros y que no se puede joder más, ¿no? O sea, establece quién se subordina a quién. ¿La tierra se tiene que subordinar al capricho humano? ¿O el capricho humano se tiene que subordinar a la conciencia de la tierra? Bueno, ese es el dilema que ahora tenemos por delante. Y este dilema muy candente porque, a ver, los errores forman parte del espacio-tiempo. Los errores forman parte, están incluidos, son sostenidos, pero son sostenidos con una finalidad, que es la fabricación de la conciencia. Si a la Tierra la gestiona el futuro, la finalidad es la generación de conciencia. Si a la Tierra la gestiona el pasado, su finalidad es la experiencia. ¿Sí? Entonces, vamos a estar movidos por ambas cosas, en distintas proporciones. Va a haber receptores que están más predispuestos a la referencia pasado, o sea que lo que va a desear producir es experiencia. Yo quiero tener una experiencia buena de vida, ¿no? Disfrutar de la vida. Yo quiero, o sea, es vida basada en la experiencia. Eso es igual a decir referencia pasado, producción de experiencia. Son como sinónimos. Ahora, la conexión futuro es diferente y viene después. La conexión futuro viene después y tiene que ver con la producción de la conciencia. ¿Qué significa? Que a esa experiencia produjo un montón de combustible que lo va a transformar en conciencia. ¿Sí? La referencia futuro ex profeso genera conciencia. La referencia pasado ex profeso genera experiencia. ¿Son legítimos? ¿Uno es más legítimo que el otro? No, de ninguna manera. La producción de experiencia es tan legítima como la producción de conciencia. Eso es una paradoja. ¿Sí? Lo que pasa es que la paradoja ahora se naturaliza. Porque si hay desdoblamiento, hay paradoja. ¿Sí? Si algo se desdobla, si era 1 y se volvió 2, si eran 2, se volvieron 4, entonces hay paradoja. Porque la perspectiva de acá no va a ser igual a la de allá y no va a ser igual a la de allá. ¿Sí? ¿Y qué relación guardan en ese desdoblamiento? Todo esto es lo que desarrolla la lógica global convergente. Entonces, un sistema de conectividad en el espacio-tiempo.
Vos dijiste que el desarrollo nos encontró, Sí. ¿sí? En ese nos encontró, vos integrás muchos, pero Me encontró. claro, ¿cómo te Bueno, encontró? Porque bueno, vos, o sea, si bien hablaste de Garnier, de los, ¿no? De los tres que como sí, que sí, son base, sí. bueno, Yo diría que es lo que ha logrado hacer es tocar una membrana de autoconciencia. En el caso toca una membrana de autoconciencia. Entonces me vuelvo consciente del proceso. Pero porque mi renglón de conciencia coincidía con esa afectación. Pero quien no le coincide su renglón de conciencia con esa afectación le toca en el inconsciente. Entonces, inconscientemente comienza a mutar, pero no se da cuenta. No se da cuenta, no toma conciencia de eso. No sabe de dónde va, hacia dónde va, o sea, no comprende eso. Pero sin embargo no puede dejar de operar cambios. Y esos cambios capaz no los percibe. ¿Sí? Entonces, o que los percibís después en retro. Cuando te pones a mirar el año que pasó y empiezas a darte cuenta que hay patrones que fueron para otro lado, que aparecieron otras cosas, o que estás negando un cambio que está cada vez imponiéndose con más fuerza, ¿sí? O que no tenés la misma solvencia o seguridad o criterio que antes en el cual te parabas. O que de pronto te eras una persona muy segura y de pronto toda esa seguridad se licuó, ¿sí? Una capacidad de manejo de otras personas y ahora perder el control sobre otras personas. No sé, te puedo decir miles de cosas, porque en cada uno va a ser diferente. Pero lo que sí está ocurriendo es un cambio que evidentemente estamos viéndolo en el mundo. En el mundo en todos los países hay cambios, porque del 2016 al 2017 pienso que es un vuelco que se nota en todas partes, y que no se sabe bien definir de dónde viene. Eso. O sea, que sí que hay un cambio, que tiene una lógica y que ese cambio se va a acentuar a llegar a sus máximos. tiene que ver con una predisposición, disponibilidad, porque hay personas que podríamos decir te siguen. ¿Es a vos o es otra vinculación la que se produce entre las personas que, por ejemplo, van a los eventos que vos das? A ver, la pregunta no la entiendo. Claro, porque vos explicaste cómo, bueno, me suceden cosas, las voy viendo, me doy cuenta o no me doy cuenta en retro, pero hay un montón de personas que, por ejemplo, tus videos tienen muchas visitas, se ven montones, Sí. y la gente hace comentarios, Sí. y cuando haces un evento va gente, o sea, Sí. en cualquier lugar del mundo en el que vos decidas hacer un evento, hay gente, ¿no? Y suceden, ya vamos, dijiste, este va a ser el evento número 44 acá en Perú. Sí. La gente que va a los eventos, Sí. ¿va a ver a Alejandra Casado o va por otra cosa? Tu propuesta, ¿no? O sea, Bueno. ¿vos sos líder de un movimiento? Podría ser la pregunta. No me parece. No, porque no. Lo que ocurre es que si va siguiendo a Alejandra Casado, no creo que vaya a ir más de un evento. Porque hay una decepción en ese caso. O sea, acá hay un compromiso personal de cada uno consigo mismo en primer lugar, con su desarrollo en primer lugar, y luego con la lógica, pero que ya sería un trabajo de contexto, ¿no? Lo que hacemos dentro de los eventos. Se desarrolla la lógica, adquiere nuevas terminologías, nuevas nociones, o sea, eso pasa in situ y las personas que están participando de eso
en el momento online. O sea que es una implicancia que están tomando al venir al evento. No ¿sí? con vos, sino con ellos mismos, con el desarrollo. con ellos mismos, porque, o sea, venir, o sea, no se desdibuja eso, porque eso quizás tenía sentido antes, ahora deja de tener sentido eso. O sea, pero esa cosa del líder ya está desdibujada. Ahora es cómo encontramos el liderazgo dentro de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un potencial extraordinario y nos juntamos simplemente para asumir eso y desarrollarlo juntos. Pero no tiene nada que ver con un liderazgo ni con eso que antes, por ejemplo, que antes era esto de quién llena la plaza, qué líder llena tal plaza, y entonces, ¿no? Perdió sentido. La gente hoy no tiene ganas de ir a llenar ninguna plaza. O sea, no tiene ganas de ir a aplaudir a alguien y por más que vos tengas una gratitud enorme, pasa por otro lado. El vínculo se da en otra frecuencia de conciencia. Eso es viejo, eso ya pasó. O sea, porque es como esas posiciones tan verticalistas ya no funcionan. Claro. No funcionan. Si la persona viene al evento y no está enfocada en su propio desarrollo, es una persona que se va a sentir desubicada. Que se va a sentir desubicada literalmente. Y nada, todo bien. Se va a dar cuenta de que no era por ahí. Claro, porque todavía las personas esperan. Por eso es que recibir. yo no puedo promocionar lo que hago. Porque ¿qué le voy a decir a la persona? ¡Venga a autodesmantelarse! ¡Qué lindo que la va a pasar biologizando! O sea, no tiene sentido. O sea, realmente sería una publicidad en contra. ¿No? Realmente la resonancia tiene que ser alta, la intuición tiene que superar al instinto. La persona tiene que encontrarse en un nivel de madurez para como tomar un poder personal y una definición personal y decir, no me voy a perder de participar de esto. ¿Sí? Si esa conciencia no está, es mejor que se quede en casa tranquilo. Es mejor. Porque de todas maneras esto está ocurriendo. De todas maneras esto está ocurriendo. En ese momento es en el que es como que ese no se encontró se vuelve colectivo, ya no sos vos sola, sino que somos todos, pero son las personas. No se encontró, estoy refiriéndome a la gente que no tiene ni idea de esto. Ese es el punto al que quería ir. Ni idea de los esto. que no conocen igual están en el baile. Totalmente. Lo que nosotros tenemos es una especie de conciencia espacio-temporal. Estamos, bueno, ya hace unos años que vengo diciendo ciencias interdimensionales. Se vienen las ciencias interdimensionales. ¿Y qué es eso? ¿Y cómo se come? ¿Y para qué sirve? ¿Qué sé yo? Pero bueno, es una conectividad. Pasamos a formar parte de un diálogo universal. No es así nomás. Es otra cosa. Es como una democracia del espacio-tiempo, donde ya no es el más poderoso porque tiene más poder, sino el eje de coherencia va a marcar el rumbo. O sea, quiero decir, una noción de mayor coherencia va a terminar absorbiendo a otras coherencias de menor porte. ¿Sí? Entonces, esa es la democracia del espacio-tiempo. Desde el futuro. Los ejes son de coherencia, de conectividad y de coherencia. Entonces nos reunimos para ver cómo hacemos para volvernos más coherentes. O sea,
fíjate, la comanda. Ve, nos reunimos para volvernos más, pero como esta noción no está en el plano, ¿sí? No está en el plano, ¿sí? Los médicos quizás se reúnan para ser más eficientes en sus medicinas, pero no precisamente más coherentes. Porque tendrían que integrar un montón de aspectos que se les va de las manos. Los administrativos, los económicos, los intereses y todo eso le quedarían afuera. Entonces solamente se tienen que limitar a vender que su producto, su servicio sea más eficiente, para que tenga mayor costo. O sea, ya está. Entonces, no hay todavía nociones de coherencia. Hay los intereses, las situaciones particulares están contaminando a la coherencia. Entonces, que nos reunamos las personas comunes a gestionar coherencia y vamos a ver quién absorbe a quién. Me quedó algo de hace un rato que me parece que es bastante disruptivo, si vale la palabra, que tiene que ver con conciencia de la tierra. Sí. Estamos, en general, el hombre, vos decías antes, se cree súper poderoso y cree que puede hacer cosas con la tierra como si fuera un elemento muerto o semivivo, y bueno, y entonces le rindo tributo y soy ecologista y hago cosas, pero me parece que hablar de una conciencia de la tierra es un rol absolutamente distinto. Totalmente de la tierra distinto. En relación con el ser humano. Totalmente distinto, porque hay que tener nociones de espacio-tiempo para eso. Nociones espaciotemporales. O sea, cómo se genera un planeta y cuál es la lógica de la generación de un planeta. Un planeta que va a ser fundamentalmente receptor, cuando una estrella va a ser fundamentalmente dador. ¿Sí? El Sol en este caso. Claro. ¿Sí? Y después es todo el sistema que viene después, por supuesto, concatenado con esto. Pero si todavía no aprendemos los palotes más simples, que es decir, nuestros cuerpos están totalmente vinculados a las nociones de lo que es la Tierra, que es receptor. Nosotros no estamos viviendo la superficie del Sol. Entonces somos receptores. Si estuviéramos en la superficie del Sol, seríamos dadores. Entonces, ubiquémonos en la palmera. Claro. Que nuestra conciencia adquirir es ralentizada. Y además, no somos autorreferentes. No estamos nosotros orbitando en el espacio. Es la Tierra la que está orbitando en el espacio. Entonces, si no empezamos a tomar esas cosas que son muy obvias y muy básicas y por de una vez por todas asumirlas, es como que no vamos a ninguna parte. Todo se queda en una paja, disculpando la palabra, todo se queda en un delirio místico que ya la Tierra no tolera esa desconexión, ¿sí? Porque si te vas a ir por lo místico, bueno, andate entonces de la Tierra y andate al místico y no la incluyas. ¿Sí? Porque la Tierra tiene su propia conectividad, tiene su propia conciencia, tiene su propio propósito y que por supuesto tarda en un espacio-tiempo muy lento, muy lento, muy lento. La conciencia para desarrollarse se toma más tiempo, más tiempo, más tiempo, más tiempo. Pero cuando lo hace es totalmente es imposible frenar. Claro. Imposible frenar. ¿La Tierra nunca perdió la conciencia de sí? ¿O sí? A ver. Porque ahora nosotros nos estamos enterando. Nuestra aventura lineal está coincidiendo con un espacio-tiempo-tierra distinto. Nuestra aventura lineal está coincidiendo con un espacio-tiempo de la Tierra distinto. ¿Sí? Entonces,
todo está relacionado, vinculado. O sea, ahora es la Tierra y su conectividad a futuro. Hasta ahora fue la Tierra y su conectividad pasado. Y ahora es, ¿querés formar parte en modo vivo del futuro de la Tierra? Es una gran aventura. En modo vivo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? La Tierra es un planeta de alta integridad. Altísima integridad. Entonces, nuestros diseños no tienen alta integridad. Entonces, ahí tenemos un problemita, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Vamos ahora a encontrarnos cómo es que nosotros tenemos esos diseños que no tienen esa integridad. ¿Qué es lo que operó de interferencia? ¿Qué es lo que operó de interferencia? Entre la conciencia de la Tierra y nosotros. Entre la conciencia de la Tierra y nosotros. Porque, a ver, todas las especies animales son menos agresivas que antes. Y el nivel de agresividad es cada vez menor en las especies animales. Y el nivel de relación entre especies es cada vez mayor. Se tienden a entrelazar. Especies distintas. Sí. El humano está viendo qué bomba nueva hace, ¿no? Para destruir a otro humano. Claro, para destruir a otro de su propia especie. Entonces, hay un temita ahí que está interfiriendo en el natural desarrollo, ¿sí? La Tierra le da soporte al humano, pero el humano no reconoce eso de la Tierra. Es como si el humano estuviera como parasitariamente en la Tierra. ¿Sí? Parasitariamente. O sea, aprovechándose de su recurso. La usa nomás. Solamente para usarla. ¿Sí? Para abusarla, digamos. ¿Y qué sucede con esto? Cuando la Tierra entra con su conectividad futuro, hace lo opuesto. Empieza a utilizar todo lo que la ha utilizado a ella. Porque en definitiva, ¿cuál es el observador que está sosteniendo la lógica de los elementos constitutivos de la especie humana? La lógica de los elementos constitutivos de la especie humana. Es la señora Tierra. O sea que te podrás ir a explorar el universo, pero de forma gaseosa. Claro. Porque de forma concreta tus elementos van a quedar acá. Entonces, este pequeño detalle que no ha sido tenido en cuenta, ahora es fundamental. Porque es la gran decisión del humano, porque tiene en su mano algo muy grande. Es una conectividad espectacular. Saber cómo funciona ese cerebro, ¿saber? O sea, es un caudal enorme, es una riqueza enorme de... realmente es como volver a generar un propósito de la vida totalmente nuevo. Claro. ¿Sí? Saber que es un año bisiesto entre estos periodos de 4 años y cómo un año bisiesto puede cambiar completamente la versión de qué se trata la vida sobre la Tierra. Como el año pasado. Como el 2012, como el 2016, años claves donde se actualiza la conectividad Sol-Tierra y donde puede cambiar por completo la versión. Si se logra este vínculo, ¿no? Si se logra este vínculo con la terminal. Entonces hay una transferencia de conciencia que hace paso a una integridad. Le abre paso a una integridad. Una integridad que el hombre no conocía. Ahora, Que el hombre no conocía, porque la integridad era mística, claro, estaba en el cielo, el santo que ya se murió, lo lamento, o sea, pero que no es la realidad.
Y ahora, ¿qué pasa? Un impulso desde la realidad misma que te transfiere una cosmovisión donde la integridad es como algo mucho más fácil. ¿Por qué? Por la coherencia. Porque nuestra falta de integridad solo tiene una razón: la ausencia de coherencia. ¿Sí? Esto de fe en tal cosa, fe en tal cosa, fe en tal cosa, es energía que yo mando y direcciono hacia distintos propósitos o significados. Pero no hay una coherencia. Donde no hay una coherencia hay falta de integridad. O sea, la falta de coherencia es proporcional a la falta de integridad. Si nosotros empezamos a tener un canon de, o sea, un quantum de cantidad de coherencia mayor, la integridad es natural. Porque la integridad depende exclusivamente del nivel de coherencia. Te voy a hacer la pregunta más tonta. A ver. Yo siempre pongo como ejemplo a mi mamá, ¿no? Mi mamá te escuchó, no tiene ni idea de nada, y dice, bueno, ¿y yo qué hago? Decime qué hago. Porque la gente quiere hacer cosas. O sea, si vos sos ecologista, juntás los papelitos, qué sé yo. Si sos cristiano, vas y rezás al santito, a la Virgen, a quien sea. Bueno, ¿qué hacen las personas comunes? ¿Qué hacemos? Yo pongo a mi mamá como ejemplo porque es la que nunca sabe nada, nunca está en nada, entonces ella me dice, ¿y qué hago? Es difícil decir qué hago a un público general, porque en esto la generalidad no existe, existe la particularidad. ¿Sí? Y en este sentido cada uno va a ser el autor de ese camino. Cada uno va a tener que decirse a sí mismo qué hacer. El tema es la observación de su entorno. Que se anime a observar desde dónde estuvo mirando la vida hasta ahora. Y si no se le está apareciendo alguna otra ventanita para mirar algo distinto. ¿No? Porque el respeto por la particularidad es muy grande. Tierra en esto es un respeto enorme por cada uno de nosotros. ¿Sí? Y una esperanza de conectividad. Es algo que te tiene que susurrar al oído una manera nueva de ver todas las cosas. Y que cada vez se va a hacer más evidente. Y que cuando todo parezca que funciona mal, va a haber algo que va a empezar a funcionar muy bien. Darte cuenta de eso. Darte cuenta de eso. Porque va a trastocar los valores que tuvimos. Porque vamos a ver un tejido nuevo de la realidad. Cuando te haces una herida, abajo se empieza a formar otra piel. ¿Sí? Bueno, esa pielcita ya está, la de abajo. Entonces ahora se va a empezar a pudrir la de arriba. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Vos pensabas que la única que había era la de arriba. Y entonces, claro, como te parabas y te apoyabas en esa piel para el contacto, te va a parecer que el mundo se pudrió. No. Se está empezando a salir esa podredumbre porque abajo hay una capita nueva. Hay una capita nueva. Lo que pasa es que tenés que agudizar la sensibilidad para poder percibirla. Como que la revolución lógica no es una revolución de gritos. Es una revolución en el medio del silencio. Es darte cuenta de algo en medio de un bochinche de cosas. Es un oído más profundo.
Y cuando te conectás con ese oído más profundo, es una calma. Y vos permitís que las cosas se caigan. Porque hay algo adentro que te sostiene. Y no sabes bien lo que es. Pero sí vas a poder sentir que estás incluido. Y que el error es la parte más hermosa del desdoblamiento. Porque es la fuente de la conciencia. El error es la fuente de la conciencia. Entonces, con este solo mensaje, ¿no? El error como fuente de la conciencia y esa observación dentro del silencio, el silencio dentro del bullicio, y estar dispuesto a ver lo que nunca se me ocurriría. Y a cada persona le va a pasar, seguro, en su entorno cotidiano. Claro, no hay que ir a lo místico ni nada, en lo cotidiano. No. En lo cotidiano, y justamente, ¿no? Ahora es el desmantelamiento que bueno, quizás suene terrible cuando digo esto, pero bueno, todo lo religioso, todo lo místico, todo lo que eran mitos y leyendas, se van a destruir como castillo de naipes, ¿no? Entonces el mundo mágico que nos sostuvo, los sueños, que nos sostuvo todo ese tiempo, los valores, vamos a empezar a ver que todo eso se desdibuja, se cae, se pudre, y eso que antes nos hubiera ocasionado un dolor inconmensurable, ahora lo vamos a ver caerse porque sabemos que hay algo detrás de eso que viene y que nos sostiene de verdad. Eso que nos sostiene de verdad es la conciencia de la Tierra. Dejémosla surgir, dejémosla aparecer, dejémosla que se exprese, ¿sí? Creo que con esto terminamos. Bueno, muchísimas gracias, Ale. Gracias. Y nos estamos viendo. Muchas gracias.